La trágica vida y el triste final de Christopher Reeve. Su rostro iluminó la gran pantalla, y para millones alrededor del mundo fue el símbolo definitivo de fuerza, esperanza y heroísmo. Pero detrás de la capa y el rizo perfecto había un hombre, un hijo, un padre, un soñador, que vivió una vida marcada tanto por logros extraordinarios como por tragedias impensables. Su nombre, Christopher Reeve. Todos lo conocemos como Superman, pero el verdadero superpoder de Reeve no era volar, sino levantarse cada vez que la vida lo derribaba con fuerza. Desde sus primeros días como actor clásico con grandes sueños, hasta su ascenso meteórico gracias a uno de los papeles más icónicos del cine, su camino hacia la fama fue rápido y deslumbrante. Pero justo cuando parecía tenerlo todo, fama, familia, propósito, todo cambió en un solo y devastador instante. ¿Fue realmente tan heroico como su personaje en pantalla? ¿Por qué llegó a decir que interpretar a Superman fue una bendición y una maldición al mismo tiempo? ¿Qué lo llevó a convertirse en una de las voces más combativas a favor de la investigación médica en Estados Unidos? ¿Y cómo logró inspirar al mundo estando en una silla de ruedas, sin poder mover siquiera un dedo? Esta no es solo una historia sobre fama o tragedia. Es una historia sobre reinvención, sobre ese tipo de valentía que rara vez sale en los titulares, pero que cambia vidas, sobre un amor que no desaparece, incluso cuando todo lo demás se pierde. Y sí, también hablaremos de las controversias, los papeles que nunca fueron, las decisiones dolorosas y la supuesta maldición que muchos dicen persiguió a cada actor que usó la famosa capa roja. Bienvenidos a Perfiles Biográficos. Hoy les traemos el viaje vital extraordinario de un hombre que nos mostró lo que realmente significa tener fuerza. Acompáñenos mientras recorremos los triunfos, las pérdidas y el legado imborrable de Christopher Reeve. Si están listos para conmoverse, cuestionarse e inspirarse, comencemos. Infancia y primeros pasos, 1952 a 1974. Christopher Dollier Reeve nació el 25 de septiembre de 1952 en la ciudad de Nueva York, dentro de una familia que combinaba la rigurosidad intelectual con una profunda sensibilidad artística. Su madre, Barbara Pitney Lamb, era periodista, y su padre, Franklin Dollier Reeve, poeta, profesor y académico. Su abuelo paterno fue director ejecutivo de Prudential Financial y uno de sus bisabuelos maternos, el juez asociado de la Corte Suprema, Mahlon Pitney. Cuando Christopher tenía apenas 4 años, sus padres se divorciaron. Él y su hermano menor, Benjamin, se mudaron con su madre a Princeton, Nueva Jersey. Años después, Bárbara se volvió a casar con un banquero de inversiones, y la familia creció con la llegada de dos medios hermanos, Jeff y Kevin. A pesar de los retos de una familia ensamblada, Reeve mantuvo una relación cercana con su padre, con quien pasaba mucho tiempo durante las vacaciones escolares. Criado en Princeton, Reeve se desarrolló en un entorno que valoraba la educación y las artes. Estudió en la Princeton Day School, donde sobresalió académicamente y participó en múltiples actividades extracurriculares. Era un músico talentoso. Tocaba el piano y cantaba como barítono en un coro local. A los 15 años hizo su debut como actor en el Williamstown Theatre Festival, un prestigioso programa de verano que avivó aún más su pasión por la actuación. Sus primeras experiencias teatrales fueron determinantes. Encontró en el escenario un sentido de propósito y una identidad que contrastaban con las complejidades de su vida personal. En una entrevista de 1991, recordó un episodio inquietante de su adolescencia, cuando un fotógrafo intentó aprovecharse de él bajo el pretexto de una sesión de fotos. Christopher decidió alejarse de la situación y se lo contó a sus padres, demostrando una madurez inusual para su edad. Años más tarde, ese mismo episodio lo inspiraría a interpretar a un pedófilo en la controversial película Bump in the Night, 1991, dejando claro que no le temía a explorar temas difíciles a través de su trabajo. Después de graduarse de la Princeton Day School, Reeve ingresó a la Universidad de Cornell en 1970. Estudió literatura inglesa mientras seguía actuando en producciones universitarias. Su pasión por el arte dramático lo llevó a postularse a la Escuela Juilliard,
donde fue aceptado en el prestigioso programa de actuación bajo la dirección de John Houseman. Allí forjó una amistad entrañable con su compañero de clase Robin Williams, vínculo que duraría toda la vida. Su paso por Juilliard estuvo marcado por una formación rigurosa y un desarrollo profundo de su sensibilidad artística. Reeve perfeccionó su técnica en el teatro clásico, adoptando la disciplina y sutileza que exige el arte escénico. Esa etapa fue clave en su formación, sembrando las bases de la ética profesional y la dedicación que caracterizarían toda su carrera. En 1974, Reeve se graduó de Cornell y finalizó sus estudios en Juilliard. Pronto empezó a conseguir papeles en teatro y televisión, incluyendo una aparición en la telenovela Love of Life y su debut en Broadway junto a Katharine Hepburn en A Matter of Gravity. Estos primeros logros anunciaban la llegada de un talento prometedor, listo para dejar huella en el mundo de la actuación. De los privilegios al estrellato, el nacimiento de un ícono. El camino de Christopher Reeve, desde una infancia privilegiada hasta estar al borde del estrellato, estuvo marcado por una búsqueda incansable de la excelencia y un compromiso inquebrantable con la autenticidad. Sus primeras experiencias, tanto las inspiradoras como las desafiantes, forjaron en él a un hombre resiliente e introspectivo. Aquellos años formativos fueron el cimiento de una carrera destinada a cautivar al público y dejar una huella imborrable en la cultura popular. Ascenso a la fama. El nacimiento de Superman, 1975 a 1980. A mediados de los años 70, Christopher Reeve era un actor prácticamente desconocido, perfeccionando su arte en teatro y televisión. Su vida dio un giro inesperado cuando fue elegido para interpretar a Superman en la película de 1978, dirigida por Richard Donner. La interpretación de Reeve no solo lo catapultó a la fama internacional, sino que también redefinió el género de los superhéroes en el cine. El proceso de selección fue riguroso. Los cineastas buscaban a alguien que encarnara tanto la fuerza de Superman como la humildad de su alter ego, Clark Kent. La audición de Reeve destacó de inmediato. Aunque su físico era más bien delgado, su actuación capturó la esencia del personaje. Se sometió a un intenso entrenamiento físico y ganó una cantidad considerable de masa muscular para interpretar de forma convincente al Hombre de Acero. El rodaje trajo sus propios retos. La producción buscaba hacer creíble a Superman, usando efectos especiales innovadores para la época. Reeve realizó muchas de sus propias acrobacias, demostrando su compromiso total con el papel. Su química con Margot Kidder, quien interpretó a Lois Lane, aportó una profundidad emocional que enriqueció la narrativa de la película. Al estrenarse Superman, 1978, fue un éxito rotundo tanto en crítica como en taquilla. El público y los expertos elogiaron la actuación de Reeve, destacando su habilidad para aportar humanidad a un personaje sobrehumano. El éxito generó varias secuelas, consolidando su asociación con el superhéroe. Sin embargo, esta asociación también tuvo su lado oscuro. Aunque le brindó fama, lo encasilló, dificultándole conseguir papeles que se alejaran del arquetipo de héroe. Reeve expresó su preocupación por quedar atrapado en ese personaje y buscó, en cada nuevo proyecto, demostrar su versatilidad como actor. A pesar de los obstáculos, su interpretación de Superman dejó una marca indeleble en la cultura popular. Su versión del personaje no solo era poderosa, sino también compasiva y profundamente ética. Con el tiempo, el ascenso de Reeve gracias a Superman se convirtió en un testimonio de su talento, su entrega y su deseo de inspirar dentro y fuera de la pantalla. El precio de la fama, tropiezos y transformación, 1981 a 1994, y el accidente que cambió su vida para siempre, 1995. A principios de los años 80, Christopher Reeve se encontraba en una encrucijada. Tras alcanzar la fama mundial como Superman, enfrentaba ahora el desafío de redefinir su carrera. Convencido de su capacidad actoral, buscó activamente papeles diversos que lo ayudaran a romper con la imagen del superhéroe. Uno de los trabajos más memorables y emocionalmente poderosos de su carrera posterior a Superman fue en la película Somewhere in Time, 1980.
Este film representó un cambio radical respecto al personaje de acción que lo había hecho famoso. En esta historia, Reeve interpreta a Richard Collier, un dramaturgo contemporáneo que, obsesionado con la fotografía de una misteriosa mujer, viaja en el tiempo para encontrarla. Dirigida por Janot Zwerk y basada en la novela Bid Time Return de Richard Matheson, la película es una mezcla de romance y fantasía. Ambientada en el icónico Grand Hotel de la isla Mackinac, en Michigan, el relato sigue a Collier, abatido y bloqueado creativamente, hasta que encuentra un retrato de Liz McKenna, una actriz de teatro de 1912 interpretada por Jane Seymour. Algo en su mirada lo hechiza. A partir de ahí, emprende un viaje casi onírico al pasado, utilizando la autohipnosis y rodeándose de objetos de la época para sumergirse mental y emocionalmente en aquel tiempo. Este papel exigía un tipo distinto de actuación. No había capas, ni vuelos espectaculares, ni explosiones. Lo que se necesitaba era sutileza, sinceridad y una entrega emocional sin reservas. Y Reeve cumplió con creces. Su interpretación de Richard Collier está llena de una nostalgia serena y una pasión genuina. Le dio vida con una ternura que contrastaba con la rigidez estoica del Superman que todos conocían. Su química con Jane Seymour fue cálida, delicada y creíble, sosteniendo gran parte del peso emocional de la cinta. Christopher Reeve siempre había sido cauteloso con los papeles románticos, especialmente aquellos que podían parecer demasiado sentimentales. Pero en Somewhere in Time se entregó por completo a ese universo emocional y lo hizo con confianza. Aunque el guión no aspiraba a grandes ambiciones, le ofrecía una oportunidad única para explorar temas complejos: la nostalgia, el destino, la pérdida y los límites del tiempo. Las escenas románticas están tratadas con una ternura especial, y a lo largo de la película se percibe una tristeza envolvente, particularmente en el acto final, cuando la realidad vuelve a imponerse y separa cruelmente a los amantes. Sin embargo, en el momento de su estreno, la película no tuvo una buena recepción. La crítica estuvo dividida y la taquilla fue decepcionante. Muchos la descartaron como una historia demasiado cursi o irreal. Se proyectó en muy pocos cines y Universal Pictures prácticamente no le dio promoción. Pronto desapareció de la cartelera, y por un tiempo, Somewhere in Time pareció destinada al olvido, archivada como un tropiezo menor en la carrera de Reeve después de Superman. Pero esa no fue la última palabra. Con el paso del tiempo, la película encontró una nueva vida. Gracias a la televisión por cable, las cintas VHS y más tarde los DVDs, fue poco a poco formando una base de fans leales. La gente que la descubría años después quedaba cautivada por su sinceridad y por su banda sonora inolvidable, compuesta por John Barry. Hoy en día, Somewhere in Time es considerada una obra de culto, querida precisamente por las cualidades que antes se criticaron: su romanticismo idealista, su honestidad emocional y su negativa a caer en el cinismo. Cada año los fanáticos se reúnen en el Grand Hotel de Mackinac Island para celebrar el Somewhere in Time Weekend, un evento dedicado a la película y a su impacto emocional duradero. Christopher Reeve siempre se sintió orgulloso de ese trabajo. En varias entrevistas mencionó que era uno de sus papeles favoritos, señalando lo diferente que fue del resto de su filmografía y lo mucho que significaba para sus seguidores. La película también mostró otra faceta de él como actor, una que demostraba que era capaz de mucho más que simples papeles en películas taquilleras. Para muchos, Somewhere in Time reveló la profundidad de Reeve, un artista reflexivo, introspectivo y emocionalmente valiente. Lo que hace que su actuación sea tan conmovedora es lo real que se siente, incluso dentro de una historia llena de realismo mágico. Reeve no interpreta a Richard Collier como un hombre perdido en fantasías, sino como alguien impulsado por un deseo sincero, casi doloroso, de conectar con algo o alguien que ha perdido. Su viaje no se trata tanto de vencer al tiempo, sino de encontrar un significado, de hallar algo puro y profundo en la vida. Y en ese intento, el público vio un lado de Reeve profundamente humano y absolutamente inolvidable. Al final, Somewhere in Time se convirtió en más que una simple película. Se transformó en un recordatorio de que Reeve
Incluso sin capa ni disfraz, tenía la capacidad de conmover al público de formas que trascendían el género o las expectativas. Fue un triunfo silencioso, pero duradero. Después del reconocimiento mundial que le trajo Superman, Christopher Reeve estaba decidido a no quedarse encasillado en un solo personaje. Buscaba activamente papeles que lo alejaran del héroe con capa y botas rojas. Y uno de sus movimientos más audaces en esa dirección llegó en 1982, con el thriller psicológico Death Trap. Dirigida por Sidney Lumet y basada en la obra de teatro de Ira Levin, Death Trap era una historia afilada, llena de giros, manipulaciones y traiciones. Reeve interpretó a Clifford Anderson, un joven dramaturgo ambicioso que se ve atrapado en un juego mortal con un escritor veterano interpretado por Michael Caine. La película mantenía al público en constante tensión, con un juego de poder que cambiaba de manos constantemente, y la actuación de Reeve era esencial para sostener ese suspenso. Era un papel mucho más arriesgado que todo lo que había hecho antes. Clifford no era un héroe ni un interés romántico. Era moralmente ambiguo, tal vez peligroso y sin duda complejo. Reeve se entregó por completo a ese matiz, mostrando un lado más oscuro y calculador. No tuvo miedo de incomodar al público. Y para muchos críticos, esa actuación fue prueba de que Reeve tenía un verdadero rango dramático. La película tuvo buenos resultados y con el tiempo ha sido considerada como uno de sus mejores trabajos tras Superman. Pero no todas sus elecciones tuvieron el mismo éxito. También en 1982 protagonizó Monsignor, un drama que en el papel prometía mucho. Interpretaba a un sacerdote envuelto en corrupción y escándalo dentro del Vaticano, una propuesta muy alejada de su imagen de superhéroe limpio y noble. El proyecto tenía ambición, pero el resultado final fue irregular. La crítica lo atacó por su narrativa confusa y por no ofrecer una recompensa emocional. La actuación de Reeve no fue mala, pero quedó atrapada en una película que no sabía exactamente qué quería contar. Aún así, Reeve no se detuvo. No evitaba los desafíos. En 1985, protagonizó The Aviator, un drama de época ambientado en los años 20 sobre un piloto de correo que debe aterrizar de emergencia en las montañas, junto a una pasajera difícil. La historia tenía elementos de supervivencia, redención personal y hasta romance. Pero la película no despegó, ni en la taquilla ni entre los críticos. A pesar de algunos paisajes impresionantes y una interpretación sincera de Reeve, la trama se sentía débil y la química entre los personajes era escasa. Desapareció rápidamente de los cines y apenas dejó huella en la memoria colectiva. Para Reeve, estos resultados dispares generaron una especie de limbo profesional. Ya no recibía propuestas de grandes estudios al nivel de Superman, y sus intentos por abordar historias más profundas o centradas en el desarrollo de personajes no lograban conectar con el público. Algunos en la industria comenzaron a preguntarse en voz baja si Reeve era simplemente un actor de un solo papel, un juicio que debió doler, viniendo de alguien que había estudiado en Juilliard y aspiraba a una carrera variada y desafiante. Y no ayudaba que por decisión propia hubiera rechazado varios papeles que luego se convirtieron en grandes éxitos. Rechazó ofertas para películas como Romancing the Stone y Lethal Weapon. Reeve reconoció más tarde que muchas de esas decisiones fueron tomadas por principios. No quería participar en películas que consideraba demasiado violentas o superficiales, pero con el tiempo admitió que tal vez dejó pasar buenas oportunidades. Al mismo tiempo, la tensión entre su imagen pública y sus verdaderas aspiraciones comenzaba a crecer. Christopher Reeve quería que lo tomaran en serio como actor. Se sentía atraído por el teatro y por películas que exploraban la complejidad humana. Pero el público, y quizás también los ejecutivos de Hollywood, tenían dificultades para separarlo de la imagen de Superman, ese ícono que se había grabado con tanta fuerza en la cultura popular. Durante esta etapa de su carrera, Reeve también regresó al teatro, participando en producciones como The Aspern Papers y The Marriage of Figaro. El escenario le ofrecía un espacio para expandirse como artista, lejos de las presiones comerciales de Hollywood. Aún así, era evidente que su carrera cinematográfica comenzaba a perder rumbo. Hubo destellos ocasionales de éxito, pero nada que reavivara el impulso de sus primeros años.
Fue un tiempo de frustración silenciosa para Reeve. No se trataba de una caída abrupta, sino de un lento desliz hacia la incertidumbre profesional. Y sin embargo, lo que más llama la atención con el tiempo es que nunca dejó de intentarlo. No se conformó. No buscó papeles en grandes producciones solo para seguir siendo visible. Siguió su instinto, incluso cuando eso lo llevaba hacia proyectos arriesgados u oscuros. Algunos podrían ver este periodo como un declive, pero también fue un reflejo de su carácter. Reflexivo, firme en sus valores y profundamente comprometido con su oficio. Estaba en busca de otro tipo de papel, de otro tipo de historia, y aunque la industria no siempre lo acompañó, él jamás perdió de vista ese objetivo. A finales de los años 80 y principios de los 90, mientras Reeve intentaba redirigir su carrera más allá de la sombra de Superman, le ofrecieron varios papeles que podrían haber cambiado el rumbo de su vida profesional. Una de las oportunidades perdidas más comentadas fue Pretty Woman, 1990. Una comedia romántica que se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de la década. Reeve fue contactado en las primeras etapas del casting para considerar el papel de Edward Lewis, el empresario millonario que se enamora de una escort de Hollywood, interpretada por Julia Roberts. En ese momento, la película aún estaba en proceso de desarrollo. Su tono original era más oscuro, y el final mucho menos de cuento de hadas que el que finalmente conocieron los espectadores. A pesar de esa incertidumbre, el proyecto ya empezaba a generar interés en Hollywood, y muchos en la industria veían su potencial. Reeve aceptó reunirse con el equipo de casting, pero la experiencia no fue lo que él esperaba. Según contaría más tarde en entrevistas, sintió que la reunión fue desorganizada y carente del respeto o profesionalismo al que él estaba acostumbrado. Le molestó lo que percibió como una falta de seriedad en el proceso, y en lugar de continuar con la audición, se levantó y se fue. Fue un momento raro de tensión en una carrera generalmente disciplinada y serena. En ese momento, Reeve seguramente sintió que estaba protegiendo su integridad. Había estudiado en Juilliard bajo la tutela del legendario John Houseman y veía la actuación como un arte serio. Si un proyecto no estaba alineado con sus valores, o si sentía que no lo tomaban en serio, no dudaba en alejarse. Pero cuando Pretty Woman se convirtió en un fenómeno cultural, recaudando más de 460 millones de dólares a nivel mundial y catapultando a Julia Roberts al estrellato, Reeve comenzó a reflexionar sobre esa decisión con cierta tristeza. Más adelante admitió que alejarse de ese papel pudo haber sido un error, no solo por el éxito de la película, sino porque representaba una oportunidad para reconectar con el gran público. Visto en retrospectiva, fue un momento en que el orgullo y los principios quizás se interpusieron en el camino de una gran posibilidad. Y aún así, esa decisión también fue coherente con quien era Christopher Reeve, alguien que se mantenía firme en sus ideales, incluso cuando eso tenía un costo alto. A pesar de estos tropiezos, Reeve nunca abandonó su compromiso con la actuación. Asumió papeles desafiantes en películas para televisión y producciones teatrales, siempre buscando oportunidades para crecer como intérprete. Su dedicación al arte fue más allá de la actuación. Se convirtió en defensor de la libertad artística y en activista por causas medioambientales, usando su voz para apoyar aquello en lo que creía. A principios de los años 90, su carrera como actor experimentó un resurgimiento sutil pero significativo. Luego de años navegando entre proyectos irregulares y luchando contra la percepción de que solo podía ser Superman, Reeve comenzó a asumir papeles secundarios más matizados en películas serias y con tintes literarios. Uno de los ejemplos más destacados fue su participación en The Remains of the Day, 1993, un drama de época introspectivo y sereno, que recibió elogios de la crítica y varias nominaciones al Oscar. En The Remains of the Day, dirigida por James Ivory y basada en la célebre novela de Kazuo Ishiguro, Reeve interpretó al congresista Jack Lewis, un diplomático estadounidense que llega al mundo cerrado de una mansión inglesa en el periodo de entreguerras. Su papel, aunque no era central en la historia, servía como contrapunto vital a los protagonistas, especialmente al mayordomo, emocionalmente reprimido, Stevens, interpretado por Anthony Hopkins.
El personaje de Reeve era más abierto, menos limitado por las rígidas normas de la clase social británica. Representaba una especie de claridad moral y transparencia emocional que contrastaban fuertemente con el mundo contenido en el que vivía Stevens. Aunque el papel era pequeño, Reeve le dio una inteligencia serena y una confianza sutil. Fue un alejamiento de los héroes y galanes que había interpretado en el pasado, y demostró que podía aportar profundidad a películas centradas en los personajes. La película fue un éxito tanto comercial como crítico, y la presencia de Reeve en un proyecto de tal prestigio parecía marcar un punto de inflexión. Parecía que por fin empezaba a encontrar su lugar en otro rincón del cine, uno menos centrado en las cifras de taquilla y más enfocado en la sustancia artística. Entonces llegó Above Suspicion, 1995. Un thriller hecho para televisión en el que Reeve interpretó uno de los papeles más irónicamente escalofriantes de toda su carrera. Daba vida a Dempsey Kane, un condecorado oficial de policía que queda paralizado en acto de servicio. Pero el personaje no era lo que parecía. Su parálisis resultaba ser una mentira, parte de un plan meticulosamente diseñado para cometer un asesinato y manipular a todos los que lo rodeaban. La actuación de Reeve fue aguda, oscura y llena de matices. Le dio al personaje una quietud calculada, y la película le permitió explorar temas como el control, la vulnerabilidad y el engaño. Lo que nadie podía imaginar en ese momento era la inquietante similitud que ese personaje tendría, semanas después, con su propia vida. Con el tiempo, Above Suspicion adquirió un tono casi premonitorio. Fue como si Reeve hubiera caminado unos pasos por delante de su destino, sin saberlo. El rol, escrito como ficción, de pronto parecía una profecía. Y aunque el tono del filme era muy diferente a las luchas que él enfrentaría más tarde, la quietud física, la silla de ruedas, los desafíos de transmitir emociones sin mover el cuerpo, todo se volvió profundamente real para él apenas días después de que terminaran los créditos. La caída que lo cambió todo era el 27 de mayo de 1995, un cálido día de primavera en Culpeper, Virginia. Christopher Reeve, ya un jinete experimentado, participaba en una competencia de campo traviesa, una de las modalidades más exigentes de la equitación. Amaba ese deporte desde hacía años. Para Reeve, montar no era un simple pasatiempo. Era su vía de escape, una forma de sentirse vivo y libre, lejos de las presiones de Hollywood. Ese día montaba un pura sangre llamado Eastern Express. Mientras se aproximaban a un salto rutinario, una valla de apenas 1 metro de alto, el caballo se detuvo de repente. Fue una negativa inesperada. Sin tiempo para reaccionar, Reeve salió disparado hacia adelante por encima del cuello del caballo. Cayó de cabeza contra el suelo. El impacto fue inmediato y devastador. La caída destrozó su primera y segunda vértebra cervical, C1 y C2, los huesos que conectan el cráneo con la columna. Es un tipo de lesión que muy pocos sobreviven. Su cuerpo quedó inmóvil al instante. Yacía en el suelo, sin poder sentir sus extremidades, sin poder respirar. Un amigo y compañero de equitación que lo vio inmóvil pensó, en un primer momento, que estaba dormido. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente. Le estabilizaron el cuello y lo trasladaron en helicóptero al Centro Médico de la Universidad de Virginia. Allí los médicos confirmaron lo peor. Christopher Reeve estaba paralizado del cuello hacia abajo. Había sufrido una lesión medular de alto nivel. Necesitaría un respirador mecánico para poder seguir con vida. Nunca volvería a caminar. Nunca volvería a sentir sus brazos ni sus manos. Su condición era tan crítica que tuvieron que operarlo de urgencia para fusionar las vértebras fracturadas. Los cirujanos insertaron varillas de titanio para estabilizar su cuello y evitar un daño mayor. La operación era riesgosa, pero le salvó la vida. Después fue trasladado a un centro de rehabilitación en Nueva Jersey, donde comenzaría una recuperación larga y dolorosa. Una vida reescrita. Los primeros días fueron los más duros. Reeve no solo estaba físicamente roto, también lo estaba emocionalmente. Para un hombre que había encarnado a Superman, ahora incapaz de mover un dedo o de respirar sin ayuda, la pérdida era casi insoportable. En esas primeras semanas, pensó seriamente en acabar con su vida.
Según contó más tarde en entrevistas, llegó a decirle a su esposa Dana que quería morir. Sentía que se había convertido en una carga, que la vida que le esperaba sería solo sufrimiento y limitaciones. Pero la respuesta de Dana lo cambió todo. Lo miró a los ojos y le dijo, sin titubear, «Tú sigues siendo tú, y yo te amo». Le aseguró que enfrentarían ese desafío juntos, que estaría con él sin importar lo que ocurriera. «Tú sigues siendo tú», le repitió. Esa frase fue su ancla. A partir de ese momento, Reeve decidió luchar. El camino fue extenuante. La rehabilitación implicaba aprender a vivir de nuevo en un cuerpo que ya no respondía. Tuvo que adaptarse a una nueva forma de existir, comer, comunicarse, incluso respirar, todo con ayuda de tecnología y cuidadores. Las tareas más simples se convirtieron en enormes retos. Pero Reeve, siempre disciplinado como actor y como atleta, se entregó por completo al proceso. No iba a limitarse a sobrevivir, iba a avanzar. En un giro tan trágico como irónico, Reeve acababa de interpretar a un hombre paralizado en una película para televisión, Above Suspicion, solo unos días antes del accidente. La coincidencia no pasó desapercibida para él. En su momento, ese papel lo desafió a explorar lo que significa vivir sin control físico. Ahora lo vivía en carne propia. Y a diferencia del personaje, no habría un giro dramático al final, ningún guión donde todo se resolviera. Pero Reeve se negó a rendirse. Con la ayuda de Dana, sus hijos y un círculo cercano de familiares y amigos, empezó a redefinir su propósito. Poco a poco, comprendió que su vida no había terminado. Simplemente había cambiado. En lugar de alejarse del ojo público, decidió usar su voz para marcar la diferencia. Se convertiría en un defensor incansable, no solo de quienes vivían con lesiones medulares, sino de todos los que enfrentaban la adversidad. Aun cuando, ante el mundo, Christopher Reeve se mostraba como un símbolo de esperanza y fortaleza, la realidad diaria era mucho más compleja. Detrás de las cámaras, libraba batallas constantes. Los medios lo presentaban como un héroe moderno, y si bien esa imagen tenía algo de cierto, no era toda la verdad. Reeve vivía días buenos y otros terribles, días llenos de optimismo y otros donde todo parecía insoportable. Pero nunca escondió esos momentos. En sus memorias y entrevistas más tardías, fue brutalmente honesto sobre el costo psicológico de vivir con parálisis. Reconocía el miedo, la ira, la soledad. Y aún así, seguía adelante. Seguía intentándolo. La historia de Christopher Reeve después del accidente no fue solo una historia de supervivencia. Fue una reinvención total. Una redefinición de lo que significa tener una vida con propósito cuando todo lo que conocías desaparece en un instante. No embelleció su experiencia, no fingió que era fácil, pero en medio del dolor encontró una nueva clase de fortaleza, no la del cuerpo ni la de los papeles heroicos, sino la fuerza que nace de la vulnerabilidad, del amor y de una determinación incansable. Con el tiempo, Reeve se convirtió en la voz más poderosa de la lucha por los derechos de las personas con lesiones medulares. Fundó una organización que transformaría vidas, la Christopher Reeve Foundation, que luego llevaría también el nombre de su esposa, convirtiéndose en la Christopher and Dana Reeve Foundation. Desde una cama de hospital, paralizado y lleno de miedo, tomó una decisión imposible: vivir y cambiar el mundo. Un nuevo propósito. El accidente marcó un antes y un después. Reeve se convirtió en un activista influyente por la investigación sobre la médula espinal y los derechos de las personas con discapacidad. Su fundación se dedicó a impulsar investigaciones científicas innovadoras y a mejorar la calidad de vida de quienes vivían con parálisis, pero su compromiso iba mucho más allá de los laboratorios. En 1996 hizo una aparición profundamente emotiva en los premios Oscar. Entró en su silla de ruedas, recibió una ovación de pie y aprovechó ese momento para hacer un llamado: que el cine hablara de los problemas sociales reales. Fue un instante que quedó grabado en la memoria de millones. Ese mismo año, narró el documental de HBO Without Pity, A Film About Abilities, que mostraba las vidas de personas con discapacidad luchando por independencia, inclusión y respeto. Con esa narración, Reeve quiso cambiar la mirada de la sociedad sobre lo que significa vivir con una discapacidad. Lucha y legado.
En los años siguientes, Reeve se convirtió en uno de los defensores más firmes de la investigación con células madre. Su propia condición le daba autoridad moral para hablar, y no dudó en hacerlo. En 2002 apoyó una legislación histórica en California que autorizó la investigación con embriones humanos, a pesar de las restricciones federales. Gracias a su apoyo, se permitió la donación de embriones con consentimiento, prohibiendo su venta y posicionando al Estado como líder en innovación médica. También alzó la voz en escenarios internacionales. Habló ante las Naciones Unidas y participó en la Convención Nacional Demócrata de 1996, donde hizo un llamado a favor de la inclusión y la necesidad de dar apoyo real a las personas con discapacidad. Su activismo fue acompañado por una carrera artística que no se detuvo. Volvió a actuar y dirigir. En 1998 protagonizó una nueva versión de Rear Window, interpretando a un arquitecto paralizado que sospecha de un asesinato. Su actuación fue aclamada por su autenticidad y profundidad emocional. Una vida que dejó huella. En 1998 publicó su autobiografía Still Me, donde compartió su historia con una honestidad desgarradora. El libro se convirtió en un éxito de ventas. A través de sus palabras, Reeve no solo relataba su lucha, sino también su transformación interior. Siguió trabajando, luchando y alzando la voz hasta su muerte en 2004, a los 52 años, a causa de una insuficiencia cardíaca. La vida de Christopher Reeve estuvo marcada por victorias y tragedias, pero su legado sigue vivo. A través de su trabajo en el arte y, sobre todo, por su incansable defensa de la investigación médica y los derechos de las personas con discapacidad. Su historia es un testimonio del poder del espíritu humano para sobreponerse a la adversidad y generar un cambio verdadero. Cuando Christopher Reeve hizo la transición de actor a activista, lo hizo con una convicción profunda: generar un cambio real y tangible. Bajo su liderazgo, la fundación que llevaba su nombre evolucionó hasta convertirse en una fuerza nacional de apoyo, defensa y progreso para la comunidad afectada por lesiones en la médula espinal. La Fundación Christopher Reeve no se limitó a crear conciencia ni a financiar investigaciones. Comenzó a transformar directamente la vida de miles de personas y familias en todo Estados Unidos. Uno de los programas más significativos e impactantes desarrollados durante su gestión fue el programa de subvenciones para la calidad de vida. Con un objetivo tan simple como poderoso, este programa buscaba financiar organizaciones e iniciativas comunitarias enfocadas en mejorar el día a día de personas que vivían con parálisis. No se trataba de grandes laboratorios ni de instituciones médicas de renombre. Eran fundaciones locales, centros de servicio, organizaciones de deporte adaptado y proyectos de vivienda que respondían a necesidades reales y urgentes. Bajo la dirección de Reeve, el programa creció a pasos agigantados. Con el tiempo, se otorgaron más de 3.800 subvenciones, distribuyendo más de $44 millones en financiamiento a organizaciones sin fines de lucro en todo el país. Las ayudas respaldaron una enorme variedad de proyectos: servicios de transporte accesible, modificaciones en viviendas, programas de recreación terapéutica, centros de tecnología asistiva, iniciativas de mentoría entre pares y apoyo a cuidadores. Reeve comprendía que, si bien la investigación era crucial para lograr avances a largo plazo, las personas que vivían con parálisis también necesitaban soluciones inmediatas. Necesitaban herramientas que les permitieran participar en la sociedad, mantener su independencia y encontrar plenitud. Ese programa fue la respuesta concreta a esas necesidades urgentes, llenando los vacíos que a menudo dejaban tanto los servicios de salud tradicionales como los programas gubernamentales. Pero Reeve no se detuvo ahí. También impulsó la creación de un recurso centralizado, accesible y confiable, que sirviera de guía para quienes enfrentaban la vida después de una lesión medular. Así nació en 2002 el Centro de Recursos sobre Parálisis, PRC por sus siglas en inglés. El PRC se convirtió en una pieza clave de la misión de la Fundación. Ofrecía información integral y confiable sobre todo, desde opciones de rehabilitación y tipos de equipos médicos, hasta derechos ante aseguradoras y salud emocional. Pero no era solo un sitio web con datos. Era un centro dinámico y sensible,
diseñado para acompañar a las personas desde los primeros días tras la lesión y brindarles apoyo a lo largo de los años. Ya fuera alguien recientemente lesionado, un sobreviviente de largo plazo, un cuidador o un profesional de la salud, el PRC se convertía en un verdadero salvavidas. Desde su lanzamiento, el Centro de Recursos sobre Parálisis ha asistido a más de 112,000 personas y familias en todo Estados Unidos. Ha proporcionado materiales educativos, apoyo personalizado, conexiones con especialistas y orientación en sistemas de salud complejos. Incluso desarrolló recursos específicos para comunidades desatendidas, entendiendo que las barreras al cuidado muchas veces se agravaban por factores económicos o geográficos. Todo esto reflejaba la visión integral que Reeve tenía sobre la discapacidad. No la veía como una condición que debía provocar lástima, sino como una realidad que exigía acción, respeto y recursos. Creía en la dignidad, el empoderamiento y la equidad, y a través de las subvenciones de calidad de vida y el centro de recursos, convirtió esas creencias en estructuras de apoyo reales y duraderas. Reeve dijo alguna vez, un héroe es una persona común que encuentra la fuerza para resistir y perseverar a pesar de los obstáculos abrumadores. Y en muchos sentidos, los programas que impulsó desde su fundación tenían como propósito ayudar a otros a encontrar esa misma fuerza, no solo a sobrevivir después de una lesión medular, sino a vivir con propósito, con libertad y con dignidad. Incluso después de su partida, estos programas continúan creciendo. Son el testimonio vivo de su visión y de su determinación. Son, en el sentido más literal, el legado de alguien que se negó a aceptar límites, no solo para él, sino para millones de personas cuyas vidas han sido transformadas por la parálisis. Reeve también siguió activo en la industria del entretenimiento, dirigiendo y protagonizando proyectos que reflejaban sus ideales y su defensa por los derechos de las personas con discapacidad. Su autobiografía, Still Me, 1998, ofreció una mirada íntima a su vida y se convirtió en un bestseller. Durante esos años, Reeve se mantuvo como un símbolo de resiliencia. Usó su voz para inspirar cambios y respaldar los avances científicos. Christopher Reeve falleció en 2004, pero su legado sigue vivo a través del trabajo continuo de la Fundación Christopher y Dana Reeve y en la lucha constante por la investigación médica y los derechos de las personas con discapacidad. Su transformación de actor a activista es prueba del impacto que una sola persona puede tener para mover al mundo hacia adelante. Vida personal, amor y pérdida. El legado eterno de Christopher Reeve. La vida de Christopher Reeve estuvo marcada por logros extraordinarios y desafíos profundamente humanos. Más allá de su imagen pública como actor y activista, su mundo íntimo estuvo lleno de relaciones profundas, amor incondicional y una fortaleza admirable. Un hombre de familia. Reeve fue padre de 3 hijos. Con su expareja, Guy Exton, tuvo 2 hijos, Matthew y Alexandra. En 1992, se casó con Dana Morosini y ese mismo año nació su hijo William. Estaba profundamente comprometido con su familia y hablaba con frecuencia del inmenso amor y propósito que sus hijos le daban a su vida. Una historia de amor. Conoció a Dana Morosini en 1987. Su relación creció con el tiempo y culminó en matrimonio en 1992. Dana, cantante y actriz, se convirtió en su compañera incondicional, sobre todo después del accidente que cambió su vida en 1995. Estuvo a su lado durante su recuperación y en su lucha por los derechos de las personas con discapacidad, incluso dejando en pausa su propia carrera para apoyarlo por completo. Enfrentando la tragedia. El 10 de octubre de 2004, Christopher Reeve falleció por un paro cardíaco a los 52 años. Su partida fue una pérdida enorme, no solo para su familia, sino también para todas las comunidades que tocó con su trabajo y su ejemplo. Menos de 2 años después, Dana fue diagnosticada con cáncer de pulmón y falleció el 6 de marzo de 2006, a los 44 años. Su hijo Will tenía apenas 13 años, un legado que continúa. A pesar de estas pérdidas, el legado de Reeve sigue vivo. La Christopher and Dana Reeve Foundation
Continúa su labor incansable apoyando a personas con lesiones medulares, financiando investigaciones y brindando recursos para mejorar su calidad de vida. Sus hijos también han tomado un papel activo en preservar su memoria. En 2024 participaron en el documental Superman, The Christopher Reeve Story, compartiendo recuerdos personales y celebrando la vida y obra de su padre. Un impacto duradero. El viaje de Christopher Reeve, desde estrella de cine hasta defensor incansable de los demás, dejó una huella imborrable en la sociedad. Su determinación para superar la adversidad y su entrega para ayudar a otros siguen siendo fuente de inspiración. Gracias al trabajo de su familia y de la fundación, su visión de un futuro mejor continúa avanzando. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y el legado de Christopher Reeve. Si su historia te conmovió, no dudes en darle me gusta, compartirla o dejar un comentario con tus pensamientos. Tu participación ayuda a mantener viva su memoria y apoya la misión de transformar la vida de quienes enfrentan lesiones en la médula espinal.